Capítulo 6. Probador de veneno. Jinshi encontró esto como un giro muy agradable de los acontecimientos. La inusual chica que había visto por casualidad le ayudaría a resolver uno de los muchos problemas. Lady Giyoku, la consorte favorita del emperador, fue atendida por 4 damas de compañía. Esto podría ser suficiente para una concubina de mala reputación, pero para una consorte de alto rango como Giyoku parecía demasiado poco. Las damas de compañía, sin embargo, insistieron en que las 4 eran perfectamente suficientes para ocuparse de todo lo que había que hacer, y Giyoku no parecía inclinada a pedir más sirvientes. Jinshi entendió bien por qué era así. La consorte Giyoku era una persona alegre y generalmente tranquila, pero también era inteligente y cuidadosa. En el jardín de las mujeres, que era el palacio interior, una mujer que recibía el favor del imperio y no sospechaba de las demás estaba en peligro mortal. De hecho, había habido varios intentos anteriores de matar a Giyoku, en particular cuando quedó embarazada del niño que sería la princesa Lin Lin. Y así, aunque al principio había tenido 10 damas de compañía, ahora tenía menos de la mitad de ese número. Típicamente, una dama solo traía a sus propios sirvientes cuando llegaba al palacio interior, pero Giyoku había pedido un privilegio especial para traer a esa niñera. Nunca aceptaría a una sirvienta anónima de algún rincón lejano del palacio interior, como una de sus damas de compañía, pero tenía su posición como una alta consorte en la que pensar. Seguramente podría aceptar al menos una mujer más. Y aquí, donde la chica pecosa entró, había salvado a la hija de Giyoku. Seguramente la consorte no tendría adversión a ella. Lo que era más, la chica sabía algo sobre venenos. Eso solo podía ser útil. Siempre existía la posibilidad de que esa chica pecosa pusiera su conocimiento con fines malignos. Pero si intentaba algo, simplemente tendrían que acorralarla en algún lugar donde no pudiera hacer nada malo. Si todo lo demás fallaba, Jinshi pensó con una sonrisa, siempre podría usar sus encantos. Sí, le parecía tan repugnante como a todos los demás, que estuvieran tan dispuestos a aprovechar su belleza etérea, pero no tenía intención de cambiar sus costumbres. De hecho, su apariencia fue lo que le dio a Jinshi su valor en la vida. Cuando uno convierte en sirviente asignado a una señora específica y en dama de honor de la consorte favorita del emperador, en eso uno encuentra que su tratamiento mejora. Mao Mao, que hasta entonces había estado en la parte inferior de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en el medio de la fila. Se le dijo que su salario aumentaría significativamente, aunque una 10ª parte sería para su familia y otra 10ª parte para los comerciantes que la habían vendido a esta vida. Un arreglo desagradable, en su opinión, un sistema creado para que los funcionarios codiciosos pudieran llenarse los bolsillos. También se le dio su propia habitación, pero muy lejos de los hacinados alojamientos que habían compartido en el pasado, de una mera alfombra de caña y una sola sábana para la ropa de cama. Se encontró con una cama de verdad, de acuerdo, ocupaba la mitad de su habitación, pero Mao Mao estaba francamente feliz de poder levantarse por la mañana sin pisar a sus compañeras de trabajo. También tenía un motivo más de celebración, aunque no lo sabría hasta más tarde. El pabellón de jade en el que vivía Giyoku albergaba a otras 4 damas de honor además de Mao Mao. Una niñera había sido despedida últimamente, supuestamente porque la princesa estaba empezando a ser destetada. Pero Mao Mao pensó que tenía una idea de la verdadera razón. Era un número muy pequeño de mujeres. En vista de que la consorte Lihua tenía más de 10 damas de compañía atendiéndola, las damas de Giyoku se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada de repente a su colega, pero nunca acosaron a Mao Mao de la forma que ella esperaba. De hecho, parecían simpatizar con ella. Pero, ¿por qué?, pensó ella. Ella lo averiguaría pronto. Una comida de palacio llena de ingredientes tradicionalmente considerados de beneficio medicinal. Se sentó ante ella uno por uno. Hong Nian, la jefa de las damas de honor de Giyoku,
Tomó muestras y las puso en pequeños platillos, colocándolos frente a Mao Mao. Gyoko observó la escena con disculpa, pero no dio ninguna indicación de que iba a detener lo que estaba pasando. Las otras 3 damas de honor también observaron con miradas de lástima. El lugar era la habitación de Gyoko. Estaba decorada con el más alto estilo y era donde la consorte comía todas sus comidas. Antes de que la comida llegara a ella, pasaría por las manos de muchos otros, y siendo la favorita del emperador, le correspondía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intentaran envenenar el producto, y por lo tanto era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos por lo que había ocurrido al joven príncipe. Había rumores de que la princesa podría haber enfermado por el mismo veneno del que murió el niño. Las damas de honor no habían sido informadas de cuál era la sustancia tóxica que se había descubierto finalmente y por lo tanto estaban comprensiblemente paranoicas de que pudiera estar en cualquier cosa o en todo. No habría sido extraño que viniera a la humilde sirvienta que les enviaron en ese momento, específicamente para probar comida, como nada más que un peón desechable. Mao Mao fue encargada no solo de probar las comidas de la consorte Gyoko, sino también la comida para bebés servida a la princesa. En aquellas ocasiones en las que su majestad estaba presente, ella también era responsable de probar los lujosos alimentos que se le ofrecían. Después de que se descubriera que Gyoko estaba embarazada, se le dio a entender a Mao Mao que había habido 2 casos separados de intento de envenenamiento. En uno de ellos, el catador se había bajado sin heridas reales, pero otro se había encontrado sujeto a una toxina nerviosa que había dejado sus brazos y piernas paralizados. El resto de las damas de honor había tenido que, con mucho miedo y temblor, revisar ellas mismas las comidas, por lo que francamente debían estar agradecidas por la llegada de Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño mientras miraba el plato que tenía delante. Era de cerámica. Sí, tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Tomó un poco de verdura en escabeche en sus palillos y lo consideró de forma crítica. Olfateó, luego se lo puso en la lengua, comprobando si le causaba una sensación de hormigueo antes de tragarlo. No creo que esté calificada para probar venenos, reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cuestión, pero con respecto a las toxinas más lentas, ella esperaba ser algo inútil. En nombre de la ciencia, Mao Mao había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco, y sospechaba que quedaban pocos que pudieran tener un efecto serio sobre ella. Esto no era, digamos, una parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según escuchó, tenían un nombre para los investigadores que hacían cosas que no tenían sentido para la gente, científicos locos. Incluso su padre, que le había enseñado el oficio de boticario, se exasperó con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había efectos físicos perjudiciales y que no detectó ningún veneno que conociera, la comida pudo finalmente llegar a la consorte Gyoko. Luego vendría la insípida comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por unos de plata, le dijo a Hongnian, lo más llanamente posible. La llamaron a la habitación de Hongnian para dar un informe sobre su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era generosa en tamaño, pero sin adornos, con ningún objeto frívolo, lo que demuestra la inclinación práctica de Hongnian. Hongnian, una atractiva mujer de pelo negro de no más de 30 años, dejó escapar un suspiro. Jinshi realmente lo tenía planeado. Confesó, con cierta pena, que no había usado deliberadamente vajilla de plata por orden del eunuco. Mao Mao tenía la clara sospecha de que también era Jinshi quien le había ordenado que probara la comida. Se esforzó por no dejar que su ya fría expresión se convirtiera en una de repugnancia total mientras escuchaba hablar a Hongnian. No sé por qué decidiste ocultar tus conocimientos, pero es increíble que sepas tanto sobre venenos y medicinas. Si les hubieras dicho desde el principio que sabías escribir, podrías haber conseguido mucho más dinero. Mi conocimiento viene de mi vocación. Yo era una boticaria, hasta que fui secuestrada y vendida a este lugar. Mis secuestradores reciben una parte de mi salario, incluso ahora. La idea me revuelve el estómago. Mao Mao ya se había levantado, y sus palabras llegaron con prisa,
pero la jefa no la reprendió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a soportar recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vino menos cuando estaban de juerga? Jonian, al parecer, era más perceptivo para entender los motivos de Mao Mao. Mao Mao se encontró simplemente aliviada de que Jonian no la había regañado por lo que dijo, sin mencionar que las mujeres sin distinción especial sirven un par de años y luego siguen su camino alegre. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo tan bien. Jonian tomó una jarra de la mesa y se la dio a Mao Mao. ¿Qué es esto? Preguntó Mao Mao. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, un dolor le atravesó la muñeca. Dejó caer la jarra al suelo en su estado de shock. Una gran grieta se abrió, pasó a través de la vasija de cerámica. ¡Oh, Dios mío! Esa es una pieza de cerámica bastante cara. Ciertamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no podría hacer remesas a su familia, con eso colgando sobre su cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darle una factura. Mao Mao entendió inmediatamente lo que Jonian estaba diciendo, y la más mínima sonrisa irónica se deslizó sobre su rostro, que de otra manera no tendría expresión. Mis profundas disculpas, dijo. Por favor, dedúzcalo de la cantidad de mi salario que se envía a casa cada mes. Y si no es suficiente, por supuesto, tome de mi propia parte también. Gracias. Me aseguraré de que la matrona de las mujeres sirvientas sepa hacer eso. Y una cosa más. Jonian puso la jarra rota de nuevo en la mesa antes de tomar un rollo de madera de un cajón y escribir en él con rápidos y cortos golpes. Esto detalla tu salario adicional como catador de alimentos. Paga por riesgo. Podría llamarse así. La cantidad era casi igual a la que Mao Mao recibía actualmente, y en la medida que no se tomaría nada para pagar sus captores. Mao Mao salió ganando. Esta chica sabe cómo usar la zanahoria, pensó, mientras se inclinaba profundamente y salía de la habitación.